Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Expansión por ADN 40. Soy Eladio González. En el programa de hoy estaremos hablando con Alberto Bello y Mariel Ibarra sobre cambios recientes que ha habido en el gobierno federal, pero antes vamos a una entrevista con Álvaro Velasco, quien es fundador de SkyAlert, sobre la importancia de las alertas tempranas en casos de sismo. Comenzamos. Siempre que se produce un sismo de determinada intensidad, como el que vivimos hace unos días en varios estados de la República, ya que tuvo su epicentro a pocos kilómetros de Crucecita, en el estado de Oaxaca, nos cuestionamos si los protocolos se cumplieron correctamente, si las medidas de prevención que tenemos son suficientes y, por supuesto, cuándo puede suceder el siguiente sismo de alta intensidad. Álvaro Velasco, quien me acompaña esta noche en la línea, es un gran conocedor de todos estos temas, ya que es uno de los fundadores y además el Country Manager para México de la aplicación SkyAlert, que nació en el año 2011. Además de explicarnos cómo funciona la aplicación y cómo se vive desde adentro de la empresa una alerta como la que recibimos el pasado martes, quisiera conocer también algunos de los retos recientes que han enfrentado estos empresarios cuando el gobierno de la Ciudad de México decretó hace un año que era el único autorizado para emitir alertas tempranas durante un sismo. Buenas noches, Álvaro, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Cuéntanos, Álvaro, ¿cómo vivieron en SkyAlert el evento, ¿no? El sismo que tuvimos este pasado martes? Siempre genera mucha expectativa, sobre todo internamente, ya que como somos una empresa de tecnología, constantemente estamos sacando nuevos productos. Apenas en febrero de este año sacamos la versión 4 de nuestra aplicación, después, digamos, de 8 años a cada 2 años estar sacando una nueva versión. Y esta nueva versión tiene varios retos que tenía que superar. Uno, alertar mucho más rápido que las anteriores, es decir, prácticamente a la par de lo que mandamos las alertas en Twitter. El segundo gran reto era intensidades locales. En vez de decirle la intensidad en el origen, en este caso cerca de Huatulco, lo traducimos a intensidades en donde están cada uno de nuestros usuarios, lo cual por primera vez muchos usuarios lo experimentaron. Un ejemplo, a Ciudad de México lo mandamos con un sismo de intensidad fuerte y en el origen, cerca de Huatulco, fue de severo. Un tercer reto es el que estamos probando en beta, que es darle a todos los usuarios un tiempo estimado de que el sismo se va a empezar a sentir. Esto para que todos los usuarios, dependiendo de donde estén, si están en pisos altos, bajos, manejando o simplemente en la banqueta, tomen la decisión correcta en base a sus planes de protección civil internos, de oficina o de casa. Y el último era los nuevos servidores. Ahora estamos con AWS y por lo tanto era una expectativa muy grande el saber qué iba a pasar con las alertas en este sismo que fue realmente sorprendente por la intensidad que alcanzó en muchas entidades de nuestro país. La aplicación en un inicio usaba tecnología satelital, si no me equivoco, luego desplegaron toda una red de sensores propios. ¿Nos puedes explicar cómo funciona y cómo ha ido evolucionando todo ese sistema? Originalmente estábamos conectados al sistema, digamos, del CIRES, que es este sistema que algunos dicen que es el oficial, y teníamos, digamos, la función de reproducir lo que ellos detectaban a través de una tecnología satelital, lo cual es cara y era un poco más lenta, porque de aquí que lo detectas o lo detectaban los sensores del CIRES, más el procesamiento, más el envío al satélite, más el regreso a los repetidores en las antenas, por lo tanto la hacía mucho más lenta y mucho más cara, porque los receptores pues, son más caros que una aplicación. Después nos dimos a la tarea de sacar la primera aplicación, digamos, más o menos en 2013. Ahí conectamos todavía el asunto de CIRES, pero tuvimos algunos falsos alertamientos, por lo cual, y también por una decisión de tecnologías, de qué te da una tecnología y qué te da otra, sobre todo de data, información que se puede traducir al usuario, determinamos, digamos, desconectar nuestra señal del CIRES y invertir en una red de sensores sísmicos independiente, sensores traídos de Japón, y desde 2014 operamos de manera independiente a la alerta oficial. ¿Y qué cambió a partir del 19 de septiembre de 2017? ¿No? Fue un momento importante para ustedes. Fue muy importante porque, sinceramente, estamos viviendo un momento complicado. Es difícil ser empresario tecnológico en México con pocos apoyos. Es difícil, digamos, enfrentar tecnologías que tienen que ser tan precisas como las que nosotros
decidimos implementar. Y cambió mucho, sobre todo la mentalidad interna, porque por fin, digamos, nuestra generación vivió un asunto extremo con un terremoto donde nuestros vecinos, incluso nuestras familias, llegaron a sufrir de manera directa, perdiendo su departamento, siendo heridos o algunos perdiendo la vida. Permitió enfocar la empresa donde realmente tenemos que hacerlo, que es salvar vidas. Comentabas, ¿no?, de algunas fallas que obviamente tiene pues cualquier tecnología y de alertas falsas. ¿Fue ese el detonante de que en un momento dado la Ciudad de México decidiera que iba a ser la única autorizada, el gobierno de la Ciudad de México, el único autorizado para emitir este tipo de alertas? Ese sí, fue un aspecto importante, digamos, pero sobre todo el de tecnología. Es decir, yo creo que el CIRES ha hecho un trabajo excepcional, sobre todo los primeros años. Pero el no renovarse, para nuestra visión, es sinceramente perder. Porque si usa los mismos sensores que usabas en los 80s, creemos que sinceramente por onda de radio no tiene la velocidad, y lo hemos demostrado en muchos sismos, que el Internet de alta velocidad. Es un aspecto. Y el siguiente, pues obviamente tiene que ver con aspectos políticos que no podemos controlar, en el que nos gustaría que fuéramos un complemento. Lo hemos planteado varios gobiernos y simplemente no lo han visto hasta este momento así. Nosotros seguimos queriendo tener un diálogo directo, un complemento, y que sobre todo los usuarios, los ciudadanos sean los que escojan. ¿Qué tecnología quieres usar? Si la de la ciudad, no usar tecnología, o usar la de los privados, porque no somos los únicos. Entonces, sinceramente creemos que debemos de seguir con este camino de que los usuarios sean los que tengan ese derecho de querer salvar su vida. Hay una limitante importante en la alerta, digamos, del gobierno, que solo alerta a las ciudades. ¿Y qué pasa con todas estas comunidades de Oaxaca, de Chiapas, de Veracruz, de Puebla, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Colima? Pues que no van a recibir ningún alertamiento si solo se determina que esa sea la alerta, digamos, vigente. La autoridad judicial nos ha dado hasta el momento la razón, y tenemos, digamos, una suspensión a esa ley que han intentado impulsar en contra de todos los privados, no solo de nosotros. Uh-huh. Y hablando de la tecnología, justamente de esos sensores, ¿no?, de ese sistema de sensores que ustedes tienen desplegado pues a lo largo del país, ¿nos puedes explicar un poco en qué es mejor o más avanzada que justamente la tecnología a la que hacías referencia de los años 80, que es pues la del gobierno? Claro, nosotros tenemos desplegados más sensores que los oficiales, tenemos 124 contra 98, cubrimos más estados, vamos desde Jalisco hasta Chiapas, pasando por todo el centro hasta Veracruz. Es decir, cubrimos más o menos un 30 a 40% más territorio, y sobre todo que son sensores mucho más económicos comparado a los que se usan. Y que sobre todo te da data en tiempo real todo el tiempo. Tú puedes estar revisando que los sensores estén correctamente enviando los datos. Se necesitan varios sensores para confirmar un sismo y sobre todo para calcular la intensidad en el origen, y ahí corre el nuevo algoritmo que es calcular cuál va a ser toda el área de impacto en estos kilómetros y sobre todo cómo lo va a sentir cada uno de nuestros usuarios. Y esa información no nos la puede dar la tecnología actual de la alerta oficial, porque ellos solo alertan, digamos, ahí viene un sismo, pero no sabemos ni de dónde, ni cuánto es, ni cuánto tiempo le falta, cosa que nuestra tecnología cada día se supera y ya lo está dando a los usuarios. Uh-huh. Bueno, al presentarte he dicho que eres un experto en sismología, realmente lo eres, y me gustaría saber cuál es tu opinión sobre pues, los protocolos, ¿no? ¿Cómo están funcionando los protocolos que tenemos en caso de sismo aquí en México? Justamente el tema de prevención también, si estamos haciendo lo suficiente, si estamos preparados o qué es lo que nos falta. Y pues la tercera pregunta, ¿no?, que nos hacemos todos siempre, ¿para cuándo es el próximo gran sismo? Cosa que siempre nos causa mucha ansiedad. Protocolos, creo que hemos mejorado muchísimo. Desde el gobierno federal anterior se hicieron bien las cosas en el sentido de están bien, digamos, los manuales, la comunicación ha mejorado mucho en cuanto, sobre todo, a la federación. Los estados todavía hay algunos con algunas fallas, y sobre todo nos gustaría ver, sobre todo en la Ciudad de México, un nuevo reglamento donde cada uno de los edificios tenga una certificación. En el sentido, no solo cuando se dañen, sino una constante revisión. Y nosotros, por ejemplo, estamos
proponiendo que se pongan semáforos en cada vez que entras a un edificio, veas si está en rojo, amarillo o verde, en el sentido de que puedas estar seguro que el lugar que vas a comprar, rentar o simplemente ingresar o como oficina, estés seguro, porque ya hemos visto cómo, sobre todo en 2017, fallaron, y en el sismo de esta semana también algunos edificios se dañaron más y no tenían por qué, digamos, dañarse de esa forma. Y, eh, y los protocolos, digamos, locales en cuanto a reacción, creo que son los correctos. En prevención nos falta eso, en reacción yo creo que están bien. Falta tal vez más personal, porque cada vez que tiembla se rebasa el personal para revisar toda la parte de edificios. ¿Y cuándo viene el próximo? Pues mira, esta semana lo hemos visto, ¿no? Miles de réplicas del sismo de Huatulco, y hay algunas zonas que no se han movido en nuestro país. Por ejemplo, esta brecha famosa de Guerrero que va desde Ixtapa hasta Acapulco, le hace falta moverse si tiene más de un siglo sin hacerlo, y tenemos otra brecha en Jalisco entre Colima y, digamos, entre Manzanillo y Puerto Vallarta, hay otra brecha importante que no se ha movido también en más de 100 años. Por lo tanto, esos son los dos, digamos, más obvios, pero no debemos olvidar que también puede haber sismos intraplaca, como el que nos pasó en Puebla en 2017, que fue el cercano a la Ciudad de México el 19 de septiembre. Uh-huh. Pues ya una última pregunta, Álvaro, y tiene que ver justamente con esa cultura, ¿no?, que tenemos aquí, y esa costumbre que tenemos a los sismos pues bastante frecuentes, ¿no? Recientemente Sky Alert ha entrado en Estados Unidos, en el estado de California, y les costó bastante. La gente no entendía por qué necesitaban ese tipo de alertas, es decir, sabiendo que están en una zona altamente sísmica y que el riesgo es alto, ¿por qué les costó tanto entrar ahí? Y pues en cierta manera yo diría que en ese sentido estamos como más avanzados aquí en México, ¿no? Tiene dos aspectos. Uno, hace mucho que no sucede un gran sismo en California, digamos, el año pasado hubo uno, pero no fue cercano a zonas de ciudades importantes como Los Ángeles o Las Vegas o incluso San Francisco. El último importante fue en el 89, que sí generó daños y generó incendios y generó pues, psicosis. De ahí en fuera, no han tenido nada en más de 30 años. Por lo tanto, digamos, el miedo lo tienen rezagado. Y dos, tienen confianza en sus instituciones, cosa que en México no, en el sentido de que saben o prevén que no se les va a caer el edificio o las casas encima. Por lo tanto, eso hace que tengan menos miedo y menos necesidad a tecnologías de última reacción. Se centran mucho más en la prevención que en los últimos instantes. Pero al integrar tecnologías IoT, como empezamos ya a hacerlo en California, donde generamos procesos automatizados como abrir puertas de estaciones de bomberos, encender luces en edificios para evitar que bajen oscuras en momento de desalojo después de los sismos, es cuando entendieron ya por fin la utilidad de un alertamiento sísmico junto con tecnología de punta como la que estamos empezando a ejecutar en California y próximamente en México. Pues muchísimas gracias, Álvaro Velasco, cofundador y country manager para Sky Alert, por aclararnos pues algunos de estos temas, ¿no?, que pues nos causan cierta ansiedad, sobre todo cuando estamos tan próximos a que se haya producido un sismo, y a ustedes los espero después de un corte. Muchas gracias por seguir con nosotros en Expansión por ADN 40. La semana pasada el gobierno mexicano se enfrentó de nuevo a una racha de renuncias, tras una primera que ocurrió en 2019 cuando se dieron salidas en instancias como el Instituto Mexicano del Seguro Social, Hacienda o el Instituto Nacional de Migración. En esta ocasión, este asunto impacta a ámbitos de inclusión, política de salud y atención a las familias de personas desaparecidas. En cuestión de 3 horas, 3 mujeres presentaron su renuncia al Poder Ejecutivo Federal. Ellas fueron Mónica Maxise, quien era la titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la CONAPRED, Asa Cristina Laurel, quien era subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sistema de Salud, y Mara Gómez Pérez, la ya extitular de la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas, CEAV. En la misma semana, el coordinador de Morena en la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal, propuso una iniciativa de ley para que se fusionen 3 reguladores del país, como son el Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, y la Comisión Reguladora de Energía, la CRE. Y en su lugar se cree un Instituto Nacional de Mercados y Competencias para el Bienestar. Todo eso ha generado debates en torno al papel de estas instituciones en el gobierno actual y desconfianza por parte de muchos sectores que ven un afán por centralizar y concentrar las funciones de los mismos. ¿Es una cuestión de austeridad? ¿Se trata de algo más?
En nuestra mesa de debate de esta semana me acompaña Mariel Ibarra, editora de Expansión Política, y Alberto Bello, director editorial de Grupo Expansión, para hablarnos del papel de estas entidades, su valor y la postura del gobierno federal frente a los mismos. Buenas noches a los dos. Hola, buenas Hola, noches. ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, el tema es extenso, ¿no? Estamos hablando de varias instituciones y igual no tenemos tiempo de profundizar tanto, pero sí me gustaría saber en líneas generales qué opinan, ¿no? ¿Qué opinan sobre estos cambios recientes en instituciones, pues algunas incluso con mucho peso en sexenios anteriores? Sí, como bien decías en tu resumen, Eladio, justamente la semana pasada pues conocimos de estas 3 renuncias de mujeres a estos 3 organismos importantísimos para la sociedad, para la democracia en México. Y creo que aquí la forma, y que todo presidente tiene derecho a cambiar y hacer movimientos en su gabinete, pero aquí lo que se cuestiona fue la forma en que se fueron y sobre todo las declaraciones de algunas de estas mujeres que abandonaron pues el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y quisiera comenzar a platicar un poco de cada una. Lo primero que conocimos la semana pasada fue justamente la renuncia de Mónica Marcise al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Esto a raíz, ustedes saben, de este foro que se intentó hacer, donde se invitó a youtubero Chumel Torres, y por toda la polémica que se armó justamente por su presencia en este foro, por comentarios anteriores clasistas, racistas, o al menos así dichos por pues varias de la comunidad de Twitter y por la propia esposa del presidente al hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador y de su esposa. Justamente esto se armó una gran polémica que terminó, aunque la señora Beatriz Gutiérrez Müller dice que ella no tuvo nada que ver con la renuncia de Mónica Marcise, pero se dio justamente en este marco de esta polémica, pues que se dio con el foro en el que iba a estar este youtubero. Bueno, justamente esta fue la primera. En ese mismo día, y como tú lo mencionabas, despuesito conocimos la renuncia de una mujer muy brillante, que es Asa Cristina Laurel, subsecretaria de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud. Y aquí sí quisiera detenerme un poco, porque justamente días pasados se dio a conocer pues algunas declaraciones que hizo Asa Cristina Laurel, que aquí además el personaje y la persona, digamos, es alguien que ha acompañado la lucha de Andrés Manuel. Es una aliada de muchísimo tiempo. Recordemos que Asa Cristina Laurel fue titular del organismo, o sea, de la Secretaría de Salud capitalina cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno. ¿Qué hizo Asa Cristina Laurel aquí? Pues nada más y nada menos que ser uno de los grandes pilares para que se diera a la luz la pensión a los adultos mayores. Este programa estrella, el más renombrado, digamos, el más reconocido del presidente Andrés Manuel López Obrador, ella fue gran pilar para que esto sucediera. Por eso es de que ha causado pues tanta extrañeza y tanto cisma su renuncia a la Secretaría. Pero aquí lo importante es saber por qué renunció Asa Cristina Laurel a su puesto. Y justamente ella misma lo dice en una columna escrita en el diario La Jornada y luego en algunas entrevistas que ha venido dando, pues nada más y nada menos, ella denuncia haber tenido 5 meses de presiones por parte del titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer, y de Juan Antonio Ferrer, el director del INSABI, esta nueva institución que vino a desplazar, digamos, al Seguro Popular y que todavía está en ciernes y que todavía está en desarrollo. Y lo hace con una declaración demoledora, calificándolos de ignorantes, de ajenos a los problemas de salud que hay en México y de no haberse preparado para el cargo, algo que hemos visto en muchas de las piezas que ha colocado el presidente Andrés Manuel López Obrador en ciertos sectores. Y aquí uno de los que es clave justamente salud, no solamente por lo que estamos pasando ahorita por esta pandemia, sino porque justamente se estaba poniendo en marcha antes de la pandemia esta gran institución como es el INSABI. Y ella lo pone en duda y dice, no sabemos cómo va a funcionar.
independientemente de la pandemia, no hay una política de salud clara. Y justamente una de las grandes aliadas de Andrés Manuel es quien sale de la administración para decir todo lo que pasa en salud, yo no quiero ser responsable y dejo el cargo. Es una de las renuncias más sentidas, justamente por el nivel de investigadora, por el nivel de brillantez que tiene, pues, Asa Cristina Laurel. Y el otro cargo, Eladio, ya más para retomarlo de manera rápida, pero no menos importante, pues justamente es el de Mara Gómez, la titular de la CEAVI, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que justamente días después manda una carta de renuncia al Senado explicando justo esto también. Los malos manejos que hay de la CEAVI, que hay auditorías en curso y que ella lo que denuncia es un golpeteo político, es un golpeteo de algunas organizaciones que justamente ante los cambios que ella proponía de esta comisión importantísima de atención a víctimas, pues se rehusaban a tener estos cambios. Y sí, entonces cerramos una semana difícil. Para los cambios difícil, me refiero también hasta para los organismos de la sociedad civil, porque el mensaje que se dio, recordando y retomando el asunto de CONAPRED, es una declaración desafortunadísima del presidente de me voy enterando que existe este CONAPRED y para qué sirve. Entonces, preocupante, ahora veremos a quién se dejan estos cargos y pues ahí tendremos que tener pues mucho ojo de quién serán las personas que estén al frente de ellos. Es importantísimo lo que explicas, Mariel, y además bastante grave. Alberto, me gustaría saber también cómo ves tú, ¿no? Porque en este caso no se trata de titulares de ciertas instituciones, sino de las instituciones mismas, ¿no? Hablando de la COFESE, la IFT o la CRE. ¿Es sensato fusionarlas todas en una misma institución, perder el valor que pueden aportar estas instituciones en sí mismas? Mira, esto es algo que existe en otros países. De hecho, el nombre incluso que se va a llamar la institución está copiado de España. Y en Estados Unidos existe una institución que hace exactamente lo mismo, que es supervisar que los mercados de todos los sectores se funcionan adecuadamente. Es decir, desde un cierto punto de vista tiene sentido. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? Que México es un país que está, para empezar, tiene muchos retos en muchos sectores desde el punto de vista de competencia debido a que, pues, pensemos en estos sectores. Telecomunicaciones, tenemos un jugador que es América Móvil, que por su tamaño enorme, pues tiene que ser regulado igual que ocurre en cualquier país donde hay un incumbente así de ese tamaño. En el sector energético tenemos dos monopolios, Pemex y CFE, que si se les deja operar libremente, devoran el mercado eléctrico y encarecen toda la operación de toda la economía porque es más electricidad más cara, gasolina más cara, etcétera, etcétera. Y tenemos luego todos los demás sectores donde históricamente México, por su modelo económico, el modelo económico que tuvo hasta los años 90, pues tiene grandes duopolios o oligopolios en todos los sectores de grandes jugadores que el gobierno desarrolló en su momento para operar, pero que fue a costa eventualmente del consumidor. ¿Por qué es importante que primero que existan reguladores de todos estos mercados para que no haya un jugador que se quede con todo y ponga precios más caros y salgamos los consumidores perdiendo? ¿Por qué existen tres? Porque atendemos tres problemas diferentes que en este momento son urgentes y necesarios, como es telecomunicaciones, energía y el resto de mercados que pues, también son enormemente relevantes. ¿Por qué no tendría sentido unificarlos? Uno, porque para empezar se diseñaron como se diseñaron para que fueran transaccionales, es decir, que un presidente no pudiera poner en la cabeza de estos organismos a quien quisiera. Esto ya ha sucedido en la CRE, en el regulador energético. Pues si ocurre en los otros dos, vamos a tener pues realmente que pues una alineación política que no es lo que se quiere en estos organismos autónomos. Por otra razón para no hacerlo es porque pues ahora mismo están enfocados en sus sectores y esta transición, si se hiciera, debería hacerse a varios años y con el contexto. Y en tercer punto, pues hay un tema político. Este gobierno no tiene una política de competencia clara, no la ha anunciado, no la ha hecho pública. En el caso del sector energético es incluso, pues está defendiendo la existencia de monopolios públicos, que es algo catastrófico en cualquier país. Entonces,
desde el punto de vista político, ¿qué sentido tiene que un gobierno que no propone, que no defiende la competencia y que no tiene una agenda clara de competencia, designe un nuevo organismo y cambie las reglas del juego? En un minuto, Mariel y Alberto, díganme, por favor, ya para cerrar este debate, les dije que teníamos muy poco tiempo. ¿Qué creen? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar con todo esto? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? Creo que aquí lo que vemos de fondo es justamente la falta de una política, de políticas públicas, de la aplicación de políticas públicas. Vemos decisiones tomadas de manera rápida, sin mucha justificación, y justamente pues una falta de seguimiento y de políticas públicas. Creo que el gobierno federal tiene no solo la obligación, pues justamente demostrarnos este lineamiento por el que quiere ir y de hacer estos nombramientos de estos organismos, hablo por parte del CONAPRED, de la CEAP, pues de cara, o sea, que se hagan con transparencia de cara a la sociedad, y que se pongan ahí a personas que realmente les interesa y conocen y tienen pues la capacidad de llevar instituciones pues como estas. Evidentemente, de no hacerlo así, pues sería un retroceso a la defensa de los derechos humanos por las que de verdad le ha costado tanto al país. Medio minuto, Alberto. En los últimos 30 años México construyó instituciones autónomas con el fin de evitar que el poder del gobierno federal, de la presidencia, capturara temas tan relevantes como son derechos humanos, competencia, proyecto económico energético del país, para que un presidente de un solo partido y sin tener el acompañamiento del resto de la sociedad tomara esas decisiones. Por las razones que sea, este gobierno lo está intentando y creo que es un error. Bueno, este gobierno no, digamos el partido que está en el poder está tomando estas iniciativas y creo que es un horror y que hay que tener mucho cuidado porque en nombre de la austeridad se pueden cometer barbaridades. Pues muchísimas gracias a los dos, Mariel Ibarra, editora de Expansión Política, y Alberto Bello, director general editorial de Grupo Expansión. Y muchas gracias a todos ustedes por seguirnos una noche más en este programa de Expansión por ADN 40. Los espero todos los domingos a las 11 de la noche.